días a todos y todas. Primero unas palabras de agradecimiento a los voluntarios, a quienes han creído en esta aventura, voy a llamarlo así, a quienes nos acompañan de muchas partes de Colombia, de Chocó, del Baupés, Marla de Atlántico, de Antioquia, donde crecí y de alguna manera fui consolidando mi esencia, al Tolima, al Magdalena, a Cundinamarca. ¿A dónde está el Meta? Está el Cauca. Hoy le decía a Martín, el Cauca, donde nacen nuestros ríos, separados al nacer, el Cauca y el Magdalena, y que se encuentran después más adelante en Colombia y que recogen buena parte de lo que somos, de nuestra esencia, a San Andrés y Providencia en un proceso difícil, a Boyacá, Quindío, Córdoba y a Bogotá. Santander, ¿y dónde está Santander? Eso es Santander, vamos con toda. A Bogotá, que es la ciudad de todos, que nos ha acogido a tantos. El lugar de la movilidad social de nuestro país. Desde el comienzo de esta aventura, he querido pensar primero que nuestro país, que Colombia necesita en este momento, en un momento difícil, en una coyuntura crítica, relatos distintos. Lo que yo he querido llamar una narrativa esperanzadora, que nuestro país no ha tenido muchas. Una narrativa que nos una, que nos dé un sentido de propósito colectivo, que nos conecte con lo que somos. Tuvimos una quizás a comienzos del siglo XX, con la colonización antioqueña y el café, que modernizó al país y creó una clase media rural. Tuvimos otra, me gusta decirlo así, a mediados del siglo XX con la revolución femenina, que ha transformado la educación y le ha dado a este país un ímpetu distinto y que seguiremos profundizando. Tuvimos otro relato esperanzador en nuestro país con la Constitución del 91, que no solo nos unificó y nos mostró en nuestra diversidad, sino que también mostró un camino. La Constitución del año 1991 fue una respuesta democrática a una amenaza terrorista. No fue con represión, no fue con violaciones a los derechos humanos, fue con más democracia, como tiene que ser, como quisimos enfrentar los problemas de entonces. Tuvimos otra recientemente con la paz, que no fue solo una apuesta para dejar la violencia atrás, sino para la equidad territorial, que sigue siendo un desafío pendiente para nuestro país y que entre todos trataremos de construir. Desde el comienzo yo creo que hemos venido compartiendo con este grupo una historia. Quiero saludar, ¿dónde está el amor de mi vida, Carolina? A quien quiero darle las gracias a todos los que han creído en esta historia, a Martín Carrizosa, que nos acompaña en el comité, a Hernando Chindoy, que nos ha inspirado desde esta mañana, a Marla Gutiérrez, que ha liderado miles de jóvenes en todo el país, a un equipo que está aquí, construyendo todavía de manera incipiente, pero de manera definitiva, esta fuerza que se va a desatar. Alguien me decía hace poco, una campaña presidencial necesita magia, y magia es lo que vamos a tener. Una fuerza arrasadora, transformadora. Para eso se necesita también entender lo que está ocurriendo en nuestro país, tener una lectura de este momento, de este instante, de los desafíos, de los problemas superpuestos de mediano y largo plazo. Y yo he querido en esta coyuntura decir, tenemos tres desafíos, uno más urgente de ahora, que tenemos que abordar entre otras cosas con impaciencia. Yo lo he querido describir como una devastación social. El desempleo, sobre todo el desempleo de los jóvenes y sobre todo el desempleo de las jóvenes mujeres, inaceptable. Las ilusiones perdidas, las historias superpuestas de exclusión. La exclusión que para muchos jóvenes parece ser la única historia posible. En las primeras de cambio de esta campaña, las primeras historias de vida que se fueron tejiendo, muchos jóvenes me decían, queremos irnos del país. Eso no puede ser. Y vamos a encargarnos de que no sea. Trabajando
colectivamente. Esta es una historia que tenemos que construir entre todos. Desde el comienzo ha sido evidente que esto no es una persona, es una fuerza colectiva. Hay un segundo tema que mencioné esta semana y que también quiero traer sobre la mesa y que me preocupa y tiene que ver con la violencia en nuestros territorios. Ese peligro acechante de un tercer pico de violencia, uno afectó a nuestros padres, otro a mi generación y otro podría afectar a nuestros hijos, y eso lo tenemos que parar. El aumento de los homicidios, la violencia contra los líderes sociales, el crimen organizado que crece. Ahí tenemos un desafío como sociedad. El tercer tema tiene que ver con la transformación productiva necesaria para nuestro país. Colombia, digámoslo claramente, después de las flores, no ha construido una historia agroexportadora que valga la pena. En 6 o 7 años, si las cosas siguen como van, Colombia va a tener un problema, hablo como economista, en su balanza de pagos. No vamos a tener cómo pagar por las importaciones. Esas nuevas historias de transformación productiva, ese nuevo país que vamos a empezar a construir, tienen que tener dos premisas fundamentales, tienen que ser incluyentes y al mismo tiempo sostenibles. Yo estoy convencido que los países inicialmente exportan lo que son, pero con el tiempo, paulatinamente, paso a paso, son lo que exportan. Y si seguimos exportando carbón o petróleo, no vamos a hacer lo que queremos ser. Y tenemos el desafío ambiental, hoy presente en La Mojana, que va a ser parte de nuestra vida. Esa gran obligación que tenemos con las comunidades globales, esa gran obligación de parar la deforestación, cuidar el Amazonas y proteger ese tesoro fundamental para nuestro planeta. Fernando representa en parte esa obligación, ese ímpetu también que mueve esta campaña. Para cambiar, se necesita también unas ideas sobre cómo vamos a hacer ese cambio. Yo quiero resumirlas rápidamente en 4 C, lo pensaba así ayer. La primera, la voy a llamar de esta manera, es coraje. Coraje transformador, coraje para enfrentarse contra esos poderes paralizantes, quiero decirlo así. En las regiones, por ejemplo, esa superposición entre quienes son dueños de la tierra, del poder económico y del poder político, y que no han permitido generar historias de equidad. En nuestra estructura económica con sus oligopolios y la captura de rentas, que también nos ha caracterizado por mucho tiempo y también tiene que cambiar. Necesita coraje para enfrentar esos poderes. Yo lo hice como ministro de Salud, con valentía y con un poco de ingenuidad, si se quiere, que se necesita a veces para enfrentar esos poderes. Coraje, entonces, es la primera C. La segunda es cohesión, y la segunda quiere mandar un mensaje a todo el país que esto no es una persona, esto no es un mesías, esto no es una única persona. El desarrollo en las regiones, aquí presentes todas, ánimo, no es algo que uno le entrega pasivamente a los ciudadanos, es algo que se construye día a día. Alguien dijo alguna vez, no duden que una comunidad comprometida y organizada puede cambiar el mundo, es la única forma de hacerlo. El empoderamiento, esa cohesión social que se necesita para transformar la sociedad. Y que tiene que ver con lo que decía alguien, con esa historia transformadora, con ese sentido de propósito que vamos a construir. La tercera C es importante y es la confianza que tenemos que tener. Vivimos en otra crisis de desconfianza. Confianza en los demás, confianza en nuestras instituciones que iremos construyendo poco a poco. Lo que veo aquí en este momento con las cámaras, con estos jóvenes, es un inicio, una pequeña semilla de que todavía confiamos en la democracia. Si creyéramos que todo estuviera perdido, esta medio fiesta de la magia, como la dije ahora, no estaría aquí. Cuando era ministro de Salud, llegaba un alcalde a mi despacho, nos sentábamos en una mesa, se sentaban los funcionarios del ministerio y comenzaban con suspicacia a hacer unas preguntas que básicamente suponían que la otra persona de entrada iba a manejar mal los recursos públicos. Yo les tenía que decir, cuidado, tenemos que confiar en la gente primero.
Y cuando uno confiaba y había palabras amables, yo sentía que se prendían éticamente, que el solo hecho de confiar era transformador, que el solo hecho de confiar en los demás desencadena una fuerza que incluso nos permite combatir la corrupción. Eso va a tener también esta campaña. Vamos a confiar en la gente, vamos a confiar en nosotros, vamos a confiar, si se quiere, en nuestras instituciones, y vamos construyendo esa confianza poco a poco, día a día. Yo me niego a creer que la única opción posible es el nihilismo que dice todos son iguales, o esa indignación superficial que dicen todos son corruptos. No lo vamos a aceptar. Y la otra fuerza transformadora, la otra sí es la cultura que nos define, la emoción de la música, como dije hace pocos días, el teatro, el cine, los libros. Le vamos a meter cultura a esto, y con la cultura vamos a transformar a Colombia también, con una emoción distinta. Coraje para enfrentar los poderes, cohesión de la gente, confianza transformadora y cultura que nos llene de emoción para cambiar a Colombia. Colombia tiene futuro, tiene que tener futuro. Colombia tiene futuro, Colombia tiene futuro. Y tiene que ver con el logo de la campaña, no sé si lo han visto. Hay opiniones diversas, hay comentarios. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero quiero contarles una historia. Primero una historia personal, íntima si se quiere. Fue una idea que nació de mi hija Mariana. Y nació de mi hija Mariana por una conexión bonita, y es, yo había mencionado en unos 60 puntos donde presenté lo que yo pienso, mis ideas para transformar a Colombia, a Chiribiquete, porque lo veía como un símbolo de nuestro país, de lo que somos. Y el domingo temprano en la mañana estábamos viendo un libro los dos, y ella vio allí dentro de las pictografías, un pequeño símbolo, y dijimos, este puede ser. Y ese logo lo que representa, y quiero contarles esta mañana, son las conexiones. La forma como nos tenemos que conectar con nuestro pasado, con una parte de nuestro pasado que hemos olvidado. Las conexiones, Hernando, que usted mencionaba en la conversación que tuvimos. Las conexiones intrincadas de todas las formas de vida que tenemos que proteger en este momento más que siempre, y la que depende, si se quiere, el futuro de la humanidad. Si quisiéramos definir la vida se define como conexión, eso es lo que hay en ese símbolo. Las conexiones entre la biodiversidad y la diversidad cultural, que la celebra y la protege, que es la narrativa esperanzadora que creo debe animar nuestro país. Las conexiones, el tejido que vamos a construir, las historias que van a salir de allí, las conexiones de la vida que nos deslumbran. Les decía ahora a los compañeros iniciales de esta aventura que pensáramos en el momento que nos trajo aquí, en cómo nos encontramos, improbable, imprevisible. La vida de todos los hombres está hecha también de eso, de una emoción que se llama conexiones. Somos en este momento cientos de seres humanos unidos por una historia que comienza a emerger. Estas conexiones que vamos a ir construyendo en nuestro país, ese tejido va a ser la fuerza transformadora, y ese logo lo que demuestra es eso, que queremos conectarnos para cambiar, que queremos conectarnos de mil maneras, que las conexiones son la vida, que las conexiones son el respeto. Ahí está esa idea incipiente que nos va a ir uniendo a todos. Falta mucho, esto apenas comienza. Tenemos 20.000 voluntarios inscritos ya. 20.000. Ha sido intenso, no sé cuántos días llevamos, 4, 3, pero son 20.000, ¿no? Y vamos a empezar, y es una tarea dura, de conseguir 1.200.000 firmas para poder llegar a las 600.000 después de todo el trámite de lo que ocurre. Tiene que comenzar hoy, y son algo así como 11.000 diarias. Y es un reto difícil, pero quiero verlo de esta manera, es un trabajo colectivo.
entre todos, que desata una fuerza transformadora, que llega a marzo y unimos el centro y ganamos la consulta, y llega mayo, y ahí en mayo o en junio ganamos la presidencia y la fuerza transformadora crece como una espiral y una dinámica de refuerzo mutuo, y las conexiones con las conexiones de la vida, el todo es mayor que la suma de las partes, y ese entusiasmo, esas conexiones suman y crecen y se convierten en lo que tiene que ser la fuerza transformadora de este país. ¿Qué es lo que quiere decir? A eso es lo que vamos, y eso es lo que comienza hoy. Un ímpetu y una fuerza transformadora, reflejado en esas conexiones del logo. Yo quiero darle las gracias a todos los que están aquí, a mis amigos, muchos de ellos de toda la vida, otros de esta aventura, a Rodrigo, a Jaime y a los médicos que me acompañaron en el Ministerio de Salud por muchas razones, a los jóvenes, a Felipe, a los viejos también, que suman años, que suman experiencia, que suman sabiduría que necesitamos para transformar este país. Sí, a las vidas humanas, a todos los que vamos a ir construyendo una nueva historia de conexiones, a Tatiana, a Felipe y a Mauricio, que vienen conmigo de la universidad, y vamos a mostrar esa otra idea, que también es una idea, un ímpetu de esta campaña, y es, vamos a traer lo mejor de la ciencia, de la cultura, lo mejor que se ha pensado en este país, para ponerlo también al servicio de nuestra sociedad, con lo que yo he sido, también un académico, un estudioso, alguien que cree que para transformar la sociedad también hay que conocerla plenamente y estudiar con detalles. No creo en la improvisación carismática, creo en el conocimiento práctico y en la pilera a la hora de entender nuestros problemas. Un abrazo fuerte a todos y todas, a quienes comienzan a construir esta aventura. Los quiero mucho y vamos para adelante.